Buenas tardes, República Dominicana, muy buenas tardes a todo el país que cada sábado a las 2:30 de la tarde enciende su televisor en su canal 35, Sport Vision, para compartir con nosotros y estar con nosotros también desde sus hogares, viendo y analizando junto a este programa Sin Medias Tintas las principales informaciones de la semana. Una semana cargada de informaciones importantes para todo el país y el mundo. En el día de hoy pedimos excusa, no vamos a tener la sección ¿Cómo anda New York, Gilberto? Porque nuestra compañera Lisa Moreta está de viaje hacia la ciudad de Miami y en este momento le deseamos feliz viaje porque está en un avión. Lamentablemente Gilberto, bueno, ahí está la imagen. Lisa se encontró en el aeropuerto con uno de esos merengueros de los años 80. Richie Cepeda. Richie Cepeda, una gran estrella del merengue. Vamos a analizar temas como, por ejemplo, la lucha de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, por alcanzar un aumento salarial, pero también hay un proceso de lucha que se inicia en nuestro querido municipio de Bánica, que siempre tendremos que mencionarlo, porque este municipio es uno de los municipios más lejanos de la ciudad de Santo Domingo, pero uno de los municipios más antiguos de la formación de la República Dominicana. Y para este sábado 25 hay una protesta en reclamo por la construcción de la carretera Matallaya, Bánica, Pedro Santana. De verdad que yo felicito al amigo Zuli Alcántara por haber iniciado este proceso que ha recibido el eco de los habitantes de estas comunidades por el deterioro progresivo que lleva esta carretera. Vamos a hablar del caso de Odebrecht, entre otros casos. También hablaremos de la prisión preventiva o la medida de coerción contra el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, entre otros casos importantes. Por eso César Sánchez también estará analizando con nosotros. Buenas tardes, Valdeyaque. Buenas tardes a los amigos que cada sábado sintonizan Sin Medias Tintas. Valdeyaque, y vemos cómo, a diferencia de República Dominicana, en esas naciones como que no se le teme tanto a la figura del presidente de la República. Siempre se dice que se debe respetar un presidente de una nación, pero en la medida que el presidente respeta a la nación, pues también puede recibir el cariño y el aprecio de la gente, pero en este caso Alejandro Toledo aparentemente le ha fallado a su nación y entonces la justicia está por hacerse de los servicios de este señor para que responda y comparezca y aclare su situación y su vinculación con el tema, el sonado tema Odebrecht, que sin dudas, Valdeyaque, ha salpicado muchas presidencias y muchas naciones, sobre todo en la parte de América, desde Norteamérica hacia acá y África también. Este caso ha dejado salpicaduras por todas esas naciones. Así es, César, y la verdad que esos $30,000 caen muy bien. Así que si sabes del paradero de Alejandro Toledo, pues el gobierno peruano te va a otorgar unos $30,000. Ahora, eso suena algo risible, Valdeyaque, porque es como 20 millones cuesta, frente a $30,000. Pero que se le hace a uno como cuesta arriba pensar que no se sepa dónde está Alejandro Toledo. O sea, que un expresidente de una nación no se sepa dónde esté, no se sepa su paradero. Es como un poquito cuesta arriba uno hacerse a la idea de que eso realmente esté sucediendo. Así es. Saludar la presencia aquí en el estudio del ingeniero Heudi Ventura, quien es un amigo especial de este espacio Sin Medias Tintas RD. Y señores, en el día de hoy sí va a estar con nosotros y ya está también en el estudio el amigo José Luis Mendoza, ese comentarista de la Z101. Hace media hora que está aquí. Sí, internacionalista, hay que decirlo así, y un experto también en el tema de los deportes. Bueno, agradecer a Nancy Chacabana por vestirnos siempre. Nancy Chacabana, fíjense qué chacabana tenemos hoy, un azul cielo
muy hermoso, gracias a Nancy Chacabana. La bienvenida también a este espacio al Salón Emilia. Salón Emilia está en el Residencial Olimpo, en el 809-715-6115. Ahí está en pantalla el Salón Emilia. También agradecer a La Pichonga Outlet. Ahí están todos los muebles, camas, efectos del hogar que tú necesitas a buen precio. Por eso es una tienda outlet. La Pichonga Outlet en la avenida Los Beisbolistas 144, Mano Guayabo. Y tu solar en el Residencial Betty. Residencial Betty, apártalo con 5 mil pesitos. 809-854-0585 de nuestro amigo Enrique Oviedo. Y Oviedo Pharma también suple los hospitales, las clínicas, las farmacias. Oviedo Pharma de nuestro amigo Oscar Oviedo Cacao, 829-889-7561. Y bueno, Heudi, tú que andas en un vehículo de poder, cambia, ingeniero Heudi Ventura, ese vehículo a gas por inyección en Autotécnica Mundo Gas de nuestro amigo el ingeniero Juan, que te va a transformar ese vehículo y va a caminar y vas a transitar en él con más calidad que en su combustible original. Autotécnica Mundo Gas. Bueno, estamos un poco afectados de la gripe en el día de hoy, César, pero aquí estamos con todo el pueblo dominicano y el mundo que también nos sigue a través de Sport Vision en la web. Nos vamos a la pausa y regresamos. Nancy's García es Confecciones Gar y Mar, chacabanas exclusivas para hombres distinguidos. Confecciones Gar y Mar, 809-334-4488. Bien, estamos de regreso con ustedes en este su espacio Sin Medias Tintas RD. Y bueno, una de las informaciones que cada semana ataca a la población dominicana en todos los sentidos es el alza de los combustibles. 2 pesos más, tanto a la gasolina premium como a la gasolina regular. La premium se venderá a 214,30 y la regular a 198,70. Yo creo que este gobierno está llevando al pueblo dominicano a un sistema explosivo, a un estado de explosión, y eso no puede ser, señores. Reclamos en la UAS de aumento salarial, reclamos en ADP, Asociación Dominicana de Profesores, de aumento salarial, pero el alza de los combustibles cada semana nos ataca. Vale, ya reclamos contra la impunidad y la corrupción en la República Dominicana. La firma del Libro Verde, César, debo decir, y discúlpame, que en el día de hoy sale la información de la cancelación de un sargento de la Policía Nacional en la ciudad de Santiago por haber firmado el Libro Verde. Señores, esto no puede ser. La República Dominicana no se puede seguir manejando así. ¿Cómo es posible? El propio presidente de la República, Danilo Medina, debe firmar el Libro Verde. Nosotros le hacemos un llamado desde este programa al presidente de la República a que se comprometa con el pueblo dominicano a luchar contra la corrupción y la impunidad y firme también el Libro Verde. Es llamativo, Valeya, que como incluso un gobierno, me parece que ha sido la etapa más crítica en términos de imagen en relación a la corrupción que gobierno alguno haya vivido en la historia reciente, al menos de la República Dominicana. Siempre se han escuchado casos, un caso, otro caso de corrupción, pero la imagen de este gobierno sin duda que está muy maltrecha y vemos cómo un escándalo sucede al otro, como un tema vergonzoso en la administración pública, como un tema supera al otro, y sin embargo me sorprende, Valdellá, que como aún encuestas que se realizan en la República Dominicana que gozan con cierto nivel de credibilidad y que incluso han acertado o han quedado bien cerca
cuando hacen encuestas relativas a los procesos electorales en República Dominicana, o sea que son encuestadoras sin dudas que tienen un nivel de prestigio, si se quiere, y de calidad ya comprobado, cómo esas encuestas reflejan que todavía el presidente de la República, Danilo Medina, mantiene un nivel de simpatía que sobrepasa el 50%, porque sin duda que ocurren tantas cosas en la República Dominicana que no sé cómo muchas personas todavía ven ajeno al presidente de la República a todo lo que está ocurriendo. Incluso, Valdeyaque, date cuenta cómo en las últimas semanas no se han realizado visitas sorpresas, y tú sabes a qué se debe eso, entiendo yo, a que el presidente teme que se le presente una pregunta sorpresa en una de esas visitas sorpresas que él ha estado realizando en tiempos, digamos que tiempos atrás. Ya él tiene cerca de un mes, repito, que no realiza las famosas y llamadas visitas sorpresas. Que no son sorpresas. Y entendemos nada, que él César. teme, Valdeyaque, él teme a que en una de esas visitas pues aparezca una pregunta sorpresa que lo deje sin habla. Sí, porque me parece que es eso. No son visitas sorpresas nada, hay que decirlo así. Son visitas programadas, visitas donde la gente, el que va a participar, las asociaciones, y todo está programado. Así que el término sorpresa no debe usarse en esas visitas que realiza el presidente de la República. Que yo debo decir, y ser honesto, en términos generales han tenido frutos. Probablemente no todo lo que se cantaletea por ahí, pero han dado sus frutos en algunos casos. Aunque hay asociaciones, por ejemplo, de productores que todavía aún siguen esperando los compromisos que se han establecido entre el gobierno y esas asociaciones y que no han llegado los recursos, pero en algunos casos sí, y hay que decirlo que estas visitas fueron punta de lanza para el acercamiento del presidente Danilo Medina, que no es una persona con características de un político carismático, pero sí ha dado señales de humildad y señales de acercamiento al pueblo pobre de la República Dominicana. Esa es la realidad, pero por otro lado tenemos, señores, la Asociación Dominicana de Profesores se lanzó a las calles este viernes a reclamar aumento salarial. A mí me gustaría que Gilberto nos presente ahí las imágenes de todos los profesores dominicanos del sector público que estuvieron participando de esta protesta, de esta marcha que terminó en el Ministerio de Educación. Se realizó una el miércoles de una seccional de aquí de Santo Domingo, de algunas seccionales del ADP, pero esta fue una representación de diferentes seccionales de todo el país. Mira, César, la gran cantidad de personas que estaba apostado allí frente al Ministerio de Educación de la República Dominicana. Hay un problema, Valdeyaque, en relación a ese tema. El principal o la principal exigencia de los maestros en esta ocasión es el aumento salarial, y aunque el ministro de Educación se muestra, si se quiere, abierto a la posibilidad de dialogar con los directivos de la ADP, él ha dicho y ha reiterado ya que no existen las condiciones en República Dominicana para producir un aumento salarial. Entonces, no entendemos, Valdeyaque, cómo puede haber diálogo si de por sí él ha cerrado la brecha que puede permitir que en algún momento se dé un acercamiento real con intenciones de llegar a una solución satisfactoria a este tema. Mira ahí el presidente de la ADP, el diputado de la República, Hidalgo, Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, cómo ha tenido que empoderarse y poner el oído en el corazón de los profesores y empoderarse y salir a luchar por un aumento salarial. Señores, aquí la gente entiende que el profesor dominicano gana mucho dinero y no es verdad, no es verdad. Aquí hay colegios que te pagan por una tanda 40, 50, 60 mil pesos y un maestro público no llega a los 50 mil pesos por 2 tandas de trabajo. Una tanda de trabajo vespertina, una matutina, y no llegan algunos a los 40 mil pesos. Con un tema, Valdeyaque, lamentable también en el tema del seguro de los maestros, el CENMA, el centro donde los maestros reciben atenciones médicas también.
Es un tema también que se ha mantenido siendo recurrente y sin dudas, vale ya que las posibilidades de que en lo pronto haya una solución a este tema se ve un poquito difícil. ¿Y por qué? Porque cuando se negocia, se supone que dos o más partes están dispuestas a ceder en algo. Están dispuestas a ceder en algo. Probablemente de ese 25% quizás los maestros puedan quedar en un 15 o en un 18, pero el ministro de Educación dice que no va a haber aumento. Mira ahí la presencia de la comunidad de Pedro Santana, cómo desde la frontera dominicana se trasladó a la ciudad de Santo Domingo, también a participar de esta marcha que afecta a todos los profesores nacionales el salario que ostentan hoy, porque hay que decirlo, el 4% del Producto Interno Bruto se ha invertido en planta física. En planta física, correcto. Entonces, ¿qué pasa con la vida de los profesores? ¿Cómo tú puedes aumentar y acrecentar la calidad de la educación cuando un eje central de la educación, que es el maestro, está viviendo por debajo de las condiciones de vida digna en la República Dominicana? Vale, ya que otro tema que se mantiene también en el tapete es el relativo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde también los maestros están pidiendo incrementos en su salario e incluso se hablaba inicialmente de una intención de que el aumento rondara el 40%, pero ya hay, digamos que miembros de FAPROWAS que estarían dispuestos a aceptar un aumento de hasta un 15%, que es algo, entendemos nosotros, que razonable en los actuales momentos. Y la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán, que precisamente fue ministra de Educación y tiene relación con el tema de los maestros para la educación básica y ahora está en la institución que rige el tema de la educación superior. Ella se ha mostrado dispuesta, Valdeyaque, a ser mediadora y ya se habla de una reunión para el próximo martes donde ella reuniría a las dos partes, digamos que en disputa en el tema de la UAS en busca de una solución para este caso que podría, Valdeyaque, complicarse aún más porque ya los estudiantes están dispuestos a partir del lunes a realizar movilizaciones en procura de que la UAS inicie la docencia para este próximo próximo semestre que todavía no ha iniciado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un tema espinoso, señores, y que salpica diferentes sectores de la vida nacional, es la información de que el licenciado Luis Abinader recibió recursos de Odebrecht. Bueno, este tema de verdad que cae muy duro. Se dice dentro del Partido Revolucionario Moderno que esto no es más que echarle una especie de balde de agua a la calentura que tiene el gobierno en la actualidad con este tema de Odebrecht. Sin embargo, Luis Abinader debe aclarar, hacer una rueda de prensa, el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, si realmente recibieron recursos de Odebrecht, porque de alguna manera eso los desmoraliza frente a la sociedad dominicana y le impide ser cabecilla en la lucha en contra de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana, y de alguna manera también le daría razón a la senadora de Dajabón de que un % muy elevado de las personas que marcharon allí deben ser investigados por corrupción. Yo pienso que ella exageró, pero sí, César, pueblo dominicano, al mundo que nos ve, en la República Dominicana la gente tiene que rescatar la moral y yo creo que los sectores políticos también deben dejar de aceptar el dinero que venga de sectores oscuros de este país o del exterior. Bueno, lo que ha pasado en el Perú, ya lo hemos dicho, es un ejemplo a imitar por nuestro país. Fíjense cómo este expresidente Alejandro Toledo del Perú, todavía no se sabe de su paradero. O sea, no sabemos dónde está Toledo y se están dando $30,000 para ubicar a este señor que recibió
$20,000 dólares. Que sigo diciendo, vale, ya 20 que millones de dólares. ¿Cuánto recibió Luis Abinader, César? Esa sería la pregunta que debe responder el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader. Te digo, me resulta algo jocoso prácticamente, si se quiere, que no sepan dónde está Alejandro Toledo, o sea, que no se sepa el paradero de un expresidente de una nación como Perú. Pero en el caso de Toledo, es más llamativo el caso aún, porque no solamente se habla del hecho de que él haya recibido dinero por alguna oferta, sino se habla de que él, en una reunión con ejecutivos de Odebrecht en Brasil, le puso una cifra de millones de dólares, puso sobre la mesa él, de motus propio, una cantidad de millones de dólares que él tenía interés, digamos, que de recibir por las labores y los trabajos que durante su mandato en el Perú realizó la compañía Odebrecht, que, como dijimos al principio del programa, pues sigue salpicando personalidades, sobre todo del ámbito político, el accionar y las ejecutoras de esta compañía en América y también en África. César, el soldado que firmó el libro verde en Santiago se llama Abel María Brista Cepín, es un sargento de la Policía Nacional. Señores, y qué lamentable que se tomen este tipo de decisiones, porque todo parece indicar que los policías en la República Dominicana no son ciudadanos dominicanos, no viven en este estado corrupto en que estamos viviendo en la actualidad en el país. Todo el mundo, señores, que ha nacido aquí, que ostenta un documento de identidad, es ciudadano dominicano, aunque el policía, en términos constitucionales, se le impide ejercer el sufragio. Esto no significa que esta gente no sientan en carne propia la crisis económica que ha generado la corrupción y la impunidad en este país nuestro. Entonces, ¿por qué actuar de este modo cuando un policía se manifiesta frente a la situación en que vivimos? Y se habla, vale, ya que de un tema de un aumento en el salario de los policías, pero aparentemente el monto es tan risible que no se ha hecho un anuncio oficial de a cuánto asciende el aumento que recibirán. Se habla ya de que a partir del 25 de febrero estarían recibiendo ese aumento, incluso con carácter retroactivo, Valdeyaque, estarían recibiendo lo que correspondía al aumento en el mes de enero y el correspondiente al mes de febrero, pero repito, no se ha hecho público el anuncio de a cuánto asciende ese aumento, porque todo luce indicar que la cantidad por la que va a recibir el aumento, el salario de los policías en la República Dominicana, es algo risible. César, es una estrategia de administración. Cuando el aumento es pírrico, si te van a aumentar 1,000 pesos y te lo dan retroactivo, 5 meses te van a salir 5,000. Tú lo vas a ver muy grande, ¿eh? Claro, no estoy hablando de salarios como el de José Luis Mendoza o el de Heudi Ventura. Estoy hablando de salarios pírricos. Si le aumentan retroactivo 1,000 pesos, 5 meses, los policías van a recibir 5,000 pesos más, 5,000 toletes, y entonces van a ver grande el aumento. Mira, algunos rangos de aumento, 14%, 7%, 6%. O sea, no es un aumento que se acerca ni siquiera a los aumentos que exigen ya algunos gremios de manera abierta, y que ha provocado también que algunos policías a través de las redes sociales pues hayan expresado de algún modo el descontento que sienten tanto con el trato que reciben en la institución como con los sueldos de miseria que tienen años devengando estos agentes del orden. Así es, la Junta Central Electoral ha determinado mediante un sistema de porcentaje las posiciones en la próxima boleta electoral de las elecciones del año 2020, y lo que le permitirá a los partidos políticos, de acuerdo al posicionamiento, recibir una cantidad de recursos. Hay un conflicto entre el PRD y la Junta Central Electoral por la posición número 3. El Partido Revolucionario Dominicano entendía que la posición que le tocaba a ellos era la número 3, sin embargo, el 8.9% le tocó
al Partido Reformista Social Cristiano y ahí está ocupando la posición número 3 en la boleta electoral y también recibirá recursos superiores al Partido Revolucionario Dominicano. En la gestión de Roberto Rosario se había establecido que el PRD iba a estar en la tercera posición en relación al financiamiento que otorga el Estado y que es distribuido por la Junta Central Electoral. Según lo que había determinado la gestión de Roberto Rosario, el PRD estaba en la tercera posición. Ahora con los nuevos integrantes de la Junta pasa el PRCC a la tercera posición y el PRD a cuarto. Y Valdeyaque, sin duda que el momento y los vientos soplan de manera muy favorable para el presidente del Partido Reformista, Quique Antún, porque ya recuerda de que a través de una resolución se determinó que él es el presidente del Partido Reformista Social Cristiano y se fue de momento la nebulosa que existía en torno a la dirección de este partido y ahora recibe las buenas nuevas de que también el partido ocupa la tercera posición y entonces los beneficios y los ingresos que va a recibir a través del financiamiento del Estado pues serán mayores que los que inicialmente ellos tenían previsto. Cuidado, César, porque hay otra arista de ese análisis y es que, como sabemos, el Partido Reformista Social Cristiano, que ocupa la posición 3, ahora en la actualidad la ocupaba y volvió a rescatarla, está inmerso también en un conflicto interno que en lo adelante podría darle ganancia de causa a Ito Bisonó, y el hecho de colocarlo en esta posición 3 podría ser con la intención de garantizarle en una futura presidencia de Ito Bisonó más recursos. Más recursos, César, cuidado con eso. Y recuerda... O sea que eso puede ser un caramelito envenenado. Pero recuerda que el sector de Ito Bisonó está en la actualidad muy cerca del gobierno del presidente Danilo Medina y todo pudiera haber bajo la manga un acuerdo para que en lo adelante el Partido de la Liberación Dominicana apoye al sector de Ito Bisonó en la búsqueda de la presidencia de esa organización que ya política. El Tribunal Superior Electoral ya también, según las leyes de la República Dominicana, ya debe ser renovado sus integrantes, debe producirse ya una renovación de sus miembros y entonces Valdeyaque, ya vimos cómo, por ejemplo, los miembros de la Cámara de Cuentas, en la mayoría de los casos son no solamente simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana o miembros, sino que son confesos militantes del partido de gobierno. Y vamos a ver entonces, Valdeyaque, lo que pudiera ocurrir también en la selección de los miembros del Superior Electoral, porque sin duda que el PLD luce en este momento como una maquinaria insaciable, Valdeyaque, donde quiere tener el control de todas las instituciones que rigen el accionar democrático en la República Dominicana. Así es, escogen entonces a la única mujer que estará en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y dijo Dominicana. PLDista y qué ella. Sí, PLDista la interrogaron sobre el particular y dijo PLDista y qué. Margarita Melenciano es la mujer que será parte integrante de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y por otro lado, y ese tema se lo vamos a dejar a José Luis Mendoza, que vamos a estar analizando varios pintos temas en este programa Sin Medias Tintas RD. Trump la Corte rechaza recurso de Trump sobre el veto migratorio. Señores, no se muevan de ahí. Con nosotros estará el comentarista internacionalista, cronista deportivo, la estrella de la Z, la nueva estrella de la Z, de acuerdo a como lo plantea el coordinador de la hora en que le toca estar, Sí. Domingo Páez. Así es que no se muevan, señores. Regresamos. Lo quiero invitar a que se den una vueltecita por Hola La Beauty and Nail Spa. Aquí estamos. Miren qué linda.
para usted y para el mundo entero. Estamos localizados en el 206 de la 198 Street, calle, discúlpenme, entre Valentine y Grand Concourse. Estamos abiertos casi 24 horas, porque esto es hasta que usted se quiera quedar aquí adentro. Usted entra y no sabe cuándo va a salir. Los quiero. Nancy's García es Confecciones Gar y Mar, chacabanas exclusivas para hombres distinguidos. Confecciones Gar y Mar, 809-334-4488. Bien, estamos de regreso en Sin Medias Tintas RD. Aprovechar para felicitar al ingeniero Cirilo Hernández. Ahí ese príncipe, Cirilo Hernández, que estuvo de cumpleaños en esta semana, y Sin Medias Tintas saluda y felicita al ingeniero Cirilo Hernández. Agradecer a Nancy Chacabana en el 829-722-9105, a La Pichonga Outlet, 829-693-0439, Residencial Betty, 809-854-0585. Así es que con 5,000 pesitos usted puede reservar su solar en el Residencial Betty. Oviedo Pharma, 829-889-7561. Salón Emilia, en el Residencial Olimpo, 809-715-6415. César, en el Salón Emilia es donde a mí no me recortan el pelo, pero me arreglan el candado. Sí, porque yo me dan un buen trato, César. Tenía sentimientos encontrados sobre el particular, porque digo yo, ¿cómo vale ya que dice que su pelo? Bueno, César, el pelo atendido de la barba. Ah, bueno, ok. Autotécnica Mundo Gas, ahí es donde José Luis va a transformar su jipeta, una jipeta Land Rover, de gasolina a gas por inyección, en el 829-533-3592. César, pueblo dominicano, amigos que nos ven a través de la web y a través de Canal 35, está con nosotros uno de los jóvenes más sobresalientes de la crónica deportiva en la República Dominicana, y que en los últimos tiempos ha incursionado también en la crónica social y la crónica política, los comentarios a través de la Z101 y el gobierno de la tarde, y se ha dignado venir a este programa Sin Medias Tintas RD, que estuvimos esperándolo el sábado pasado, pero no pudo llegar a tiempo por razones ajenas a su voluntad, pero ya está aquí con nosotros nuestro amigo José Luis Mendoza. Buenas tardes, José Luis. Ante todo, es una honra para mí estar acá. Con una presentación como esa, voy a tener que hilar fino para quedarle bien a la gente. No, pero hablar sin medias tintas. Exacto. Si hilas fino, me transporta a Salvador. Verdad, Salvador es el que hila fino. Está buena esa. Así es. No, pero sin medias tintas, claro que sí. Vamos a estar aquí haciendo lo que sabemos, que es compartir la información a través del privilegio que tenemos de acceso al micrófono y a las cámaras. Básicamente de eso se trata, somos facilitadores de información, sabemos el compromiso que hay en informar. Cuando nosotros informamos también educamos, se educa y se maleduca. Si usted se prepara bien, si usted hace lo posible por tener contacto con una buena información, trata de profundizarla, bueno, pues usted tendrá el chance de aportarle algo a su audiencia. Eso básicamente es lo que hacemos en cualquier medio, así que gracias a ambos por esa invitación. Me vuelvo a encontrar con César, que tempranito en la mañana hacíamos radio hace muchísimo tiempo, cuando ganábamos menos, ¿verdad?, que ahora. Sí. Pero ya César gana muchísimo, ya no se levanta tan temprano a trabajar. José Luis, entramos en materia de inmediato y nos vamos al ambiente internacional. ¿Qué es el Lavajato, José Luis, y qué es Petrobras, para orientar a todo el pueblo dominicano sobre toda esta ola de corrupción que ha estado permeando y socavando a Latinoamérica? Bueno, los países productores de petróleo, para comenzar por la parte más básica, que es Petrobras, tienen dos caminos: o explotan el petróleo desde una perspectiva de libre mercado, donde le dan concesiones
a las empresas petroleras internacionales o en su defecto nacionalizan el petróleo y una vez lo nacionalizan crean una empresa estatal. En Brasil se tomó esa disposición de nacionalizar el recurso petrolero y para explotar los recursos, los hidrocarburos, tanto para el consumo interno, que es enorme, así como para la exportación, entonces se creó Petrobras. Petrobras tiene empresas similares en América Latina, PDVSA en Venezuela, está el caso de YPF, que es la empresa modelo petrolera estatal, luego se privatizó, luego la recuperó el Estado, ahora es una empresa mixta. Y en el caso de países europeos o asiáticos hay empresas estatales similares. Gazprom, que es una enorme empresa rusa, es una empresa que es mixta, tiene capital privado, pero también es de capital en su inmensa mayoría estatal. En el caso de Petrobras, su crecimiento en los últimos 30, 40 años ha sido extraordinario, le aporta una parte importantísima de dinero al erario, al presupuesto público brasileño. Es una empresa que maneja también un tema de infraestructuras extraordinario y que en combinación con otras empresas extranjeras como Repsol, que es una empresa española de unas condiciones tecnológicas impresionantes, incluso tiene algunos hitos en la perforación petrolera. Por ejemplo, Petrobras en combinación con Repsol y otras empresas de otros países logró explotar petróleo a 7, 6 kilómetros de profundidad en la costa brasileña. Eso es una demostración inmensa de a dónde llegó Brasil en los últimos 20, 30 años en su evolución. Entonces, siendo Petrobras esa cajita de oro, ese baúl de donde se sacan tantos recursos, ha sucedido que la justicia brasileña, los fiscales brasileños, dentro de investigaciones que han realizado en los últimos años y donde surgen nombres importantísimos como el juez Sergio Moro y otros nombres claves en las investigaciones, han presentado unos presupuestos legales enormes, demostrando que los últimos gobiernos de Brasil, que ha encabezado el Partido de los Trabajadores hasta la presidencia de Dilma Rousseff, que fue destituida de su cargo, sustituida por Michel Temer, y antes de Dilma Rousseff, en sus casi 2 periodos completos, la presencia en el gobierno de Brasil, del que fue un fenómeno político como Ignacio Lula da Silva, ha comprobado todo ese presupuesto judicial que el Partido de los Trabajadores y distintos funcionarios también de partidos aliados se beneficiaron de una coyuntura de corrupción. Esa corrupción que buscaba hacer aprobar en el Poder Legislativo una serie de medidas que en muchos casos protegían al Ejecutivo, una serie de medidas que en muchos casos era difícil convencer a la oposición o a los mismos partidos aliados de que fueran aprobadas. Y hay que recordar que Brasil, después de aquel gran crecimiento económico que le llevó a ser hasta la 7ª economía por volumen del mundo, se pinchó esa burbuja, el precio de las materias primas, y en el caso del petróleo lo más importante, comenzaron a caer, bajó de $117 el barril, llegó a estar apenas rondando los 30, se ha recuperado un poco y como quiera está llegando entre 44 y 45 el West Texas, que es el petróleo que se utiliza para medir más o menos el rendimiento del barril, y en ese sentido el decrecimiento del precio de esa materia prima afectó enormemente a países que necesitaban vender un petróleo caro para continuar la fiesta. ¿Cuál sobre fiesta? todo Mendoza, Claro. Para que sigas ahí en el mismo tenor, sobre todo eso ha afectado en la parte de América, naciones suramericanas, Claro. que de algún modo sus gobernantes tenían cierta inclinación de izquierda, o socialista, por decirlo de ese modo. Y yo ahí voy a utilizar una frase de una tremenda política que fue primera ministro del Reino Unido, de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, que decía: el socialismo dura hasta que se acaba el dinero ajeno. Mientras duró todo ese crecimiento que permitía la factura petrolera, todos estos países generaban un gasto estatal enorme. Y usted dirá, ¿el gasto social es malo? No, el gasto social no es malo. Invertir en las clases menos pudientes y más necesitadas es importante. Sin embargo, hay una distancia enorme entre ayudar a quienes menos tienen a desarrollarse a través de la educación, a través de la infraestructura vial, a través de los préstamos, a través de la conformación de nuevas formas de hacer riqueza. Y otra cosa es premiar la pobreza por el hecho de ser pobre, manteniendo al pobre como un cliente del Estado y sobre todo como un voto cautivo, de los partidos de gobierno. Eso pasó en Sudamérica. Yo creo que César en ese sentido tienes razón. Sea de derecha o de izquierda que se haga está mal, pero fue en los últimos 15 años ciertamente un rasgo importante de la izquierda en el poder en América del Sur. José Luis, toda esta ola de corrupción que ataca a Latinoamérica en este momento puede afectar el ambiente político y crear un resurgir de la derecha en Latinoamérica. Mira, la pregunta es interesantísima porque la corrupción siempre ha sido utilizada en el discurso político. Es decir,
Las fuerzas de oposición en todo el mundo suelen señalar el discurso sobre la corrupción como un hecho con el cual señalan a los partidos oficialistas. Eso hasta que llegan al poder. Eso es normal y se revierte, exacto, César, se revierte cuando estás en el poder y cuando estás en la oposición. Sin embargo, hay una diferencia clave y con eso pienso que Valdeyaque acierta en su pregunta. ¿Dónde? Las clases medias de toda América Latina están ahora interesadas en que no importa quién gobierne ni quién está en la oposición, las cuentas estén claras. ¿Por qué? Porque la fiesta, aunque usted no baile en ella, aunque usted no coma en ella, aunque usted no disfrute lo que se canta en ella, la tiene que pagar usted con su bolsillo. Las clases medias no son premiadas nunca con las políticas clientelares. Las políticas clientelares van directamente a las clases más desposeídas. Las clases altas son siempre las menores en número. No les interesa recibir esas migajas y las reciben de otras maneras, en el caso de la impunidad, en el caso de las facilidades que se dan para que sus negocios paguen menos impuestos, reciban kilovatios más baratos, reciban galones de combustible más baratos. La clase media no participa, por lo tanto, ni de las migajas que se dan a las clases más bajas, y mucho menos de los privilegios que se dan a las clases más altas. Tiene que pagar la fiesta completa. Paga la electricidad más cara, paga los servicios de recogida de basura, paga el fracaso de la educación pública, sobre todo en nuestro país, porque tiene que pagar un colegio, no importa si va desde el Carol Morgan al colegio más pequeño que está metido en un barrio, en un ensanche, porque no confía en la educación seglar. Tiene que pagar un seguro médico porque no tiene la disposición y el servicio de salud público y no va a ir a los hospitales a arriesgarse porque sabe lamentablemente cómo se dan las cosas allí. En ese sentido, yo pienso, Valdeyaque, que la clase media de América Latina en general, que ha crecido, eso es innegable, porque el consumo ha crecido, porque cada día hay más plazas y esas plazas comerciales están llenas de gente comprando y están llenas de gente adquiriendo. Este país tiene un parque vehicular que solo crece. ¿Y quién compra esos vehículos? Es la clase media que se endeuda, que toma un préstamo, que tiene una tarjeta de crédito o 2 o 3 o más y que decide a tratar de crecer en su aspiracional, en su nivel de vida y que sus hijos también vayan por ese mismo camino. Bueno, esa clase en esencia fue la que llenó la 27 de febrero hasta llegar al Parque Independencia en la ¿Tú estuviste ahí, José Luis? Claro que sí, teníamos que estar y de hecho pienso que era un gran examen para quienes hacemos opinión. La clase media, esto no quiere decir que no estaban allí sectores populares, le estaban, pero pienso que en su inmensa mayoría este movimiento fue protagonizado por la clase que tiene más que perder, por aquella que ha entendido que no importa quién gobierne, si gobierna de la misma manera le va a afectar. Y yo creo que ya todos estamos seguros de que nos ha afectado en la inflación, en el hecho de que cuando venga la próxima reforma fiscal, usted sabe lo que van a grabar, ¿verdad? Van a grabar el consumo. Y usted está obligado a consumir porque le compra Pampers a su niño pequeño, porque paga combustible, porque su estilo de vida, incluso en cómo come, se refleja obviamente que usted tiene un estilo de vida que trata de mantener. Por tanto, yo creo que tu respuesta está en que la clase media entendió que ya era tiempo de tomar el sartén por el asa. Comenzó en Guatemala quitando un presidente, un vicepresidente y quitando funcionarios en un sistema de corrupción llamado La Línea y ha seguido en Panamá con un movimiento ciudadano que no está adscrito a ningún partido mayoritario panameño, que tiene ya enjuiciado a un expresidente y que tiene casi sometido a un actual presidente. Por tanto, yo creo que la clase media es la respuesta. José Luis, vamos a ir a una pausa, claro. Pero antes de ir te voy a dejar una pregunta en el aire para que la respondas al retorno. Antes de que tomara posesión Donald Trump, yo decía que muchas de las medidas que él trataba de implementar o que amenazaba con tomar iban a recibir el castigo de un cierto candado que existe institucionalmente en Estados Unidos que permite que un presidente no actúe medalaganariamente, claro, si se quiere. Entonces ahora vemos ya como una corte revoca una medida en términos de política migratoria de Donald Trump. Entonces al retorno queremos que nos hables sobre eso y también sobre qué otras medidas que tiene Donald Trump podría bloquear el sistema norteamericano. Todo eso tras la pausa en Sin Medias Tintas RD. Lo quiero invitar a que se den una vueltecita por Olala Beauty and Nail Spa. Aquí estamos, miren qué linda, para usted y para el mundo entero. Estamos localizados en el 206 de la 198 Street, calle
discúlpenme, entre Valentine y Grand Concourse. Estamos abiertos casi 24 horas, porque esto es hasta que usted se quiera quedar aquí adentro. Usted entra y no sabe cuándo va a salir. Los quiero. Bien, amigos, seguimos en Sí, Sin sí. Medias Tintas RD. Contamos con la presencia en el programa de José Luis Mendoza, brillante comunicador de la Z101. Una estrella, una Sí, estrella, exactamente. una estrella. Entonces le Oriental. dejamos la pregunta en el aire sobre que una corte revoca una medida en materia migratoria de Donald Trump y de la posibilidad de que algunas de las promesas que él hizo en la campaña y algunas medidas que él pueda tomar también sean bloqueadas por el sistema norteamericano, que sin dudas tiene, José Luis, ciertas, si se quiere, formas de impedir que un presidente actúe de forma medalaganaria. Bueno, antes de contestar tu pregunta, que es muy interesante, quiero devolver los elogios. Yo creo que hay una generación en general que está llegando a los medios no para hacer lo mismo, que está aquí, en el caso de este canal, produciendo programas, espacio y contenido, no para decir que todo está bien o que todo está mal porque alguien le diga, sino que se está haciendo opinión. Y yo quiero elogiarles a ambos porque pertenecemos todos yo creo que estamos remando en la misma dirección, en cualquier medio, en cualquier lugar, algunos por prensa escrita, algunos lo hacen simplemente por su cuenta de Twitter, otros lo hacen por su perfil de Facebook. Todos estamos contribuyendo. Y esto no quiere decir que todos tengamos que ser de la misma corriente política ni ideológica. Yo creo, y era algo que decía con respecto a la marcha, que tenemos que buscar los consensos. ¿En qué estamos de acuerdo como dominicanos? Y si estamos de acuerdo, por ejemplo, en luchar contra la corrupción, vamos a hacerlo desde la derecha, desde la izquierda, desde el centro. El Espíritu Santo tiene dos alas, la derecha y la izquierda, y las dos supongo que le sirven. Por tanto, yo creo que quiero con ese elogio envolverlos a ustedes también, a todos los jóvenes que están haciendo este trabajo. Mira, respondo a tu pregunta, César, de manera breve y concisa. Estados Unidos es un país hijo de un momento histórico extraordinario. La enciclopedia, la ilustración, todos esos movimientos de alguna manera coinciden cuando en 1776 se proclama el 4 de julio la independencia estadounidense. Hay que pelear hasta el 1783 para que esa guerra termine y de alguna manera venga un reconocimiento de facto. Total, hasta 1815 hubo conflictos entre el Reino Unido y Estados Unidos. Luego el país comienza a crecer, comienza esa expansión hacia el oeste, se compra la Luisiana, que era la colonia francesa de 5 millones de kilómetros, y sigue esa expansión extraordinaria que todos hemos visto incluso en las películas western del oeste. Algo clave para Estados Unidos ha sido siempre que sus padres fundadores pensaron muy bien qué estaban haciendo y cómo podían forjar un sistema que funcionara para la posteridad. El hecho de que en Estados Unidos, por ejemplo, se decida por votos electorales y no por votos populares en la presidencia, tiene una razón de ser. Los padres fundadores entendieron que una elección muy cerrada en un país joven podía dar como resultado una guerra civil. La guerra civil se dio, por cierto, pasó en 1855-56, duró unos años, costó muchísimo, y sin embargo, a pesar de todo eso, nunca el orden democrático en Estados Unidos de elección presidencial se ha visto interrumpido. Los muros de contención de los tres poderes están claros. El poder legislativo, con su Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, y el Senado, tiene una articulación que si no es perfecta, al menos es bastante clara. El voto de desempate, por ejemplo, hace una semana, para elegir a uno de los secretarios de Estado, específicamente a la secretaria de Educación, estaba 50-50. ¿Y quién rompe el voto? La ley estadounidense dice que lo rompe el vicepresidente, que es, además del segundo al mando en el Poder Ejecutivo, es el presidente del Senado. Y con ese voto especial se rompe un empate. En el caso de Trump y la decisión del Poder Judicial de no permitir que el veto se extienda a toda la población de 7 países que ya estaban previamente en una lista de países que Estados Unidos consideraba peligrosos. Una lista que, por cierto, endosó el presidente Obama en el año 2011, pero que Donald Trump, queriendo llegar más allá, decide simplemente que todos los ciudadanos de ese país, en lo adelante, pues no podrán obtener visados ni entrada a los Estados Unidos. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el dilema? Que Estados Unidos reconoce, en su condición de país líder y de potencia, la libertad y la posibilidad de que incluso en países considerados enemigos haya ciudadanos que puedan recibir el visado humanitario, que puedan ser recibidos en los Estados Unidos como refugiados, o ciudadanos que anteriormente ya habían iniciado el proceso, culminado el proceso de recibir la green card o la tarjeta de residente o de recibir cualquier permiso de entrada a ese país. El castigo por el cual iban a pagar inocentes, por el cual iban a pagar personas que no tenían ninguna relación con ataques terroristas y que de hecho, y esto es curioso, de esos 7 países no ha nacido un solo ciudadano
que haya estado involucrado en los últimos ataques terroristas a Estados Unidos. ¿Dónde nacieron los ciudadanos involucrados en los ataques terroristas del 11 de septiembre? La inmensa mayoría nació en Arabia Saudí, un país que ni siquiera se toca, producto de su muy buena relación económica, militar, geopolítica con Estados Unidos, o en los Emiratos Árabes como Omán, Mascate, Kuwait y otros países de esa región. Es curioso que esos países no son tocados, ni castigados, ni señalados, ni cuestionados. Y son países donde se violan los derechos humanos, donde la mujer no puede manejar un vehículo, en muchos de ellos, donde ni siquiera hay una documentación exacta, un registro civil. Una vez le preguntaron al rey de Arabia Saudí, el rey Fahd, que era en ese momento el soberano, le preguntaron en España que cuándo su país iba a tener una constitución, y el hombre respondió que ya la tiene, y es el Corán. Oiga, qué forma de pensar. De manera que yo creo que el Poder Judicial es uno de esos muros de contención, César, para Donald Trump. José Luis, brevemente, impacto de las decisiones de Trump en toda Latinoamérica, específicamente en la República Dominicana, en un minuto, por favor. Voy a hacerlo lo más breve posible. Miren, nada es tan malo que no tenga algo bueno. Nada es tan malo que no pueda producir resultados mejores de los que se esperaban. Si es verdad que Trump va a tratar de cumplir la idea de hacer medidas proteccionistas, esto es decir, de cerrar el libre comercio, que ya, señores, Estados Unidos había impuesto 30 años imponiendo el libre comercio en América Latina, y ahora llega un presidente que dice que va a generar aranceles y protección a la producción interna. Si eso ocurriera, yo pienso que América Latina está ante una oportunidad de oro para volver a aquella vieja tesis de la sustitución de importaciones, tratar de volver a producir América Latina como circuito económico todo cuanto nosotros como latinos consumimos. Vehículos se fabrican en México, en Brasil, en Colombia, en Argentina. La petroquímica, tenemos casos extraordinarios de desarrollo de esa industria. La posibilidad de desarrollar soberanía energética. Un país como Perú hace muchos años ya viene probando la energía eléctrica producto de sus plantas atómicas. Hay que pensar que América Latina en algún momento tiene que despegar y no seguirle echando la culpa a las Tres Carabelas, a Colón, a los taínos y demás. Tenemos 200 años de independencia mirándonos el ombligo y pensando en quién tiene la culpa. Pues adivine qué, podríamos ser nosotros mismos, si no culpables, al menos cómplices del subdesarrollo. Yo pienso que no hay nada tan malo que Trump no pueda hacer, que América Latina no lo pueda aprovechar para desarrollarse y comenzar a mirarnos nosotros mismos y no pensar que la solución siempre está al norte. Bueno, agradecer a nuestro amigo Windy Oviedo, que le envía saludos a José Luis Mendoza. Igual. Y dice que se está dando un banquete aquí en Sin Medias Tintas RD. Bueno, amigos televidentes, de verdad que necesitamos un programa más con este joven dominicano. Me comprometo al aire. Sureño y azuano, Sí, hay señor. que decirlo así. José Luis Mendoza. Muchísimas gracias, hermano José Luis, por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a los amigos televidentes por estar ahí a las 2:30 de la tarde en este espacio Sin Medias Tintas RD. Buenas tardes.